¿Y si aquello que más temes no vive fuera, sino dentro de ti? En lo profundo de un bosque antiguo, donde los árboles susurran historias a quienes saben escuchar, un pequeño conejo comenzó a huir de un monstruo que nadie más veía. Cada noche, esa voz rugía desde la oscuridad, repitiendo palabras que helaban la sangre. No eres suficiente, no puedes, te vas a equivocar. Él corría, se escondía, dejaba de comer y de dormir, y el monstruo parecía crecer en su interior. Pero hay verdades que solo se revelan a quienes se atreven a dejar de huir. Si te quedas hasta el final, descubrirás cómo se vence a un enemigo invisible, y cómo el silencio puede ser el principio de tu libertad. No olvides suscribirte. Se llamaba Narel, y aunque era un conejo joven, la vida ya le había pintado sombras en los ojos. Su pelaje blanco, salpicado de manchas grises, parecía haber perdido el brillo de la luna que antes lo acariciaba. Sus orejas, largas y alertas, ya no escuchaban la música del bosque, sino que vibraban como cuerdas tensas al menor crujido. Vivía en una madriguera diminuta, bajo un tronco hueco cuyas raíces formaban un arco semejante a una puerta encantada. Aquel rincón del bosque había sido su refugio, un lugar donde despertaba con el rocío brillando como diamantes y la bruma pintando la hierba con misterio. Le gustaba contemplar el amanecer, cuando los rayos del sol atravesaban las ramas como flechas doradas y todo parecía posible. Pero desde hacía semanas, Narel ya no era el mismo. La inocencia había cedido lugar a la vigilancia. Sus ojos grandes, que antes reflejaban curiosidad, ahora se movían con la inquietud de un perseguido. El apetito lo había abandonado. Dormía apenas lo necesario para sobrevivir, y su cuerpo, cada vez más delgado, proyectaba una sombra que parecía más grande que él, como si su miedo se hubiera vuelto un ser aparte. Evitaba a sus amigos, la ardilla Tina, el ciervo Sorel y el búho Aldo, con excusas vacías. «Estoy bien», murmuraba intentando cubrir el temblor de su voz, pero por dentro sabía la verdad. Estaba atrapado en una prisión invisible, forjada no por barrotes de hierro, sino por el eco de un miedo que nadie más veía. Todo comenzó una noche en que el viento soplaba como un ejército invisible. El bosque, que solía arrullarlo con susurros, ahora parecía un gigante hostil lleno de ojos escondidos. Narel había bajado al río a buscar agua. La luna se reflejaba temblorosa en la corriente. Entonces lo escuchó por primera vez. «Tarde o temprano, te atraparán». La voz no venía de un cuerpo, sino del aire mismo. Retumbó entre las piedras como un rugido lejano, y el agua del río se estremeció como si compartiera el miedo. Narel se quedó paralizado, con las patas clavadas en el barro y el pecho cerrado como una trampa. «¿Quién está ahí?», susurró con la garganta seca. El silencio lo devoró unos segundos. Luego, otra vez: «Te atraparán, atraparán, atraparán». El bosque entero pareció repetirlo, burlándose. El conejo salió corriendo. Desde esa noche la voz no lo abandonó. La escuchaba en cada rincón, en la cueva del arroyo, en las rocas del barranco, incluso dentro del túnel de raíces que llevaba a su madriguera. Siempre era la misma dinámica, una duda sembrada y luego una sentencia demoledora. «No eres lo bastante rápido, rápido, rápido. Vas a fallar, fallar, fallar». El miedo lo despojó de todo. Narel dejó de beber del río y se conformaba con charcos turbios. Abandonó la pradera soleada, temiendo que la claridad revelara al monstruo. Incluso evitó a sus amigos, como si la risa pudiera atraer a esa voz que nadie más escuchaba. Un día, Tina, la ardilla, lo encontró acurrucado bajo un matorral, los ojos opacos. Se acercó con 2 bellotas frescas y las dejó a su lado. «Te extraño en los juegos, Narel», dijo con ternura. «¿Por qué te escondes?». Las lágrimas le nublaron la vista. «Es que…», tragó saliva. «Hay algo que me persigue». «¿Qué es?». «Una voz. Un monstruo que habla». Tina frunció el ceño conmovida. «¿Quieres que vaya contigo?». Narel negó con un gesto brusco. El pánico le oprimía el pecho como una garra invisible. Y ahí estaba nuevamente. Esa voz que lo perseguía día tras día, como un tambor constante en el pecho. Apenas dio un paso hacia su madriguera, la oscuridad se llenó de un eco desgarrador que parecía surgir desde lo más hondo de sus propios huesos. «Eres un cobarde, cobarde». El eco lo aplastó. Se multiplicó en las piedras, en los troncos, en su propio corazón, hasta que sintió que el bosque entero gritaba contra él.
Narel se encogió, con las orejas pegadas a la cabeza, y cada repetición lo vaciaba un poco más, como si lo estuviera devorando desde dentro. Días después, el búho Aldo lo encontró mirando su reflejo en el río. Sus ojos hundidos parecían los de un animal derrotado. «Necesitas dormir», dijo Aldo posándose en una rama baja. «El bosque es cruel cuando la mente no descansa». «Hay algo que me habla», susurró Narel. «Y cuanto más me escondo, más fuerte grita». Aldo lo observó con gravedad. Cuando un eco crece, no siempre es porque la montaña sea más alta. A veces es porque tú mismo soplas más fuerte. Las palabras ardieron en su interior como brasas, pero esa misma noche, al cruzar el barranco, el rugido lo derribó. «No podrás, no podrás, no podrás». El suelo le desgarró el costado. El cielo, con la luna abierta como un ojo acusador, pareció inclinarse sobre él. Narel creyó sentir que ya no corría de un monstruo externo, sino que su propio miedo había tomado forma, un ser invisible que lo empujaba hacia el abismo. Por un instante pensó que su vida pendía de un hilo tan frágil como un suspiro. Esa madrugada, cuando ya no quedaban lágrimas ni fuerzas para correr, Narel tomó una decisión que parecía absurda: ir directo hacia el monstruo. Caminó, tembloroso, hasta la garganta de piedra, la cueva famosa por devolver cualquier palabra como un trueno. Era allí donde la voz había sonado más feroz. El aire estaba impregnado de humedad y de un frío que calaba en los huesos. La luna, alta y blanca, convertía el río en un espejo quebrado. Narel avanzó hasta el centro de la cueva. Sus patas temblaban, pero esta vez no retrocedió. Con la voz rota, gritó: «¿Quién eres? Muéstrate». El silencio lo rodeó como un manto. El corazón le golpeaba tan fuerte que creyó escuchar su propio pulso en las paredes. Entonces recordó lo que Aldo le había dicho: «Cuando la noche no te deje ver, escucha. Y cuando el ruido no te deje oír, guarda silencio». Narel cerró los ojos, inhaló hondo, con la sensación de que cada respiro podía ser el último. Y con una valentía que le nació desde la herida, pronunció despacio: «Tengo miedo». La cueva rugió: «Tengo miedo, tengo miedo, miedo». El eco lo sacudió como una bofetada. Su instinto le gritaba que corriera, pero esta vez no huyó. Clavó sus patas en la tierra húmeda y abrió los ojos. La voz no tenía rostro, no tenía cuerpo. Era él mismo, multiplicado por la piedra y por sus pensamientos. Con un nudo en la garganta, dijo más fuerte: «No soy un cobarde, estoy cansado de huir». Las paredes devolvieron la frase, deformada pero reconocible: «No soy un cobarde, no soy un cobarde, cobarde, cobarde». Y entonces lo entendió. El monstruo nunca había estado en el bosque. Estaba dentro de su mente, en cada palabra que él mismo había sembrado. La voz no era un enemigo externo, era el eco de sus propios miedos. Las patas dejaron de temblar. Colocó una sobre la otra con firmeza, como quien decide sostenerse aunque el mundo se desmorone. Inspiró profundamente y esta vez eligió otras palabras: «Puedo aprender». El eco resonó, pero sonó distinto, más limpio, casi como un aliado. «Puedo aprender, aprender, aprender. Soy capaz de vivir un día a la vez. Soy capaz, capaz. No voy a huir de mi voz, voy a escucharla y enseñarle a hablar con verdad». El eco ya no lo aplastaba. Era como si el monstruo hubiera perdido su máscara. El rugido se apagó poco a poco, como una hoguera sin leña. En su lugar, el murmullo constante del río volvió a ocupar el aire, sereno y real, como el latido de la vida regresando a su cuerpo. Por primera vez en semanas, Narel respiró sin miedo. A la mañana siguiente, cuando el sol rompió la niebla, Narel no se escondió. Caminó hasta la pradera, donde Tina jugaba a lanzar hojas al viento. Se sentó a su lado, torpe y honesto. Tina no era un monstruo, era mi eco. Mi mente repitiendo mis peores miedos. Tina lo miró con ternura y le tendió una bellota fresca. «Entonces ya sabes dónde está la puerta». ¿Puerta? Sí. Si el eco vive en ti, la llave también. Durante días, Narel practicó una disciplina pequeña pero poderosa. Cada vez que la voz del miedo empezaba: «No eres suficiente», él paraba, respiraba, ponía nombre a lo que sentía y elegía otra frase: «Estoy aprendiendo. Puedo equivocarme y seguir. Un paso hoy es mejor que una huida perfecta». Al principio, el eco insistía, herido en su orgullo, cobarde. Pero Narel ya no corría. Se quedaba,
Aceptaba la sensación y la dejaba pasar como se deja pasar una nube. No peleaba contra el pensamiento, lo miraba y luego elegía mejor. Volvió a beber en el río al atardecer y a mirar cómo el bosque cambiaba de colores. Volvió a reír con Tina, a escuchar las historias del ciervo Sorel y a pedir consejo al búho Aldo. Una noche, cuando el viento soplaba fuerte, Narel quiso probarse. Volvió a la garganta de piedra, miró la cueva a los ojos, por decirlo así, y dijo en voz limpia: «Gracias por enseñarme dónde vivía mi miedo». El eco repitió, pero esta vez pareció inclinar la cabeza. «Gracias, enseñarme. Miedo». Narel sonrió. Llenó sus pulmones del aire frío de la noche y por primera vez en mucho tiempo tuvo hambre. Volvió a su madriguera. Comió despacio, saboreando cada bocado como quien celebra el regreso de algo querido, la paz. Con el paso de las semanas, Narel cambió por dentro y por fuera. El pelaje volvió a brillar, los ojos recuperaron su chispa y sus patas volvieron a ser veloces, no para huir, sino para explorar. Ayudaba a otros animales asustados a escuchar su propio eco y los llevaba al borde de la cueva para practicar juntos la respiración y la palabra elegida. «No luches contra el eco», decía. «Enséñale a repetirte verdades. El eco no crea el mensaje, solo lo devuelve. Siembra bien y volverá bien». Una tarde, Tina lo encontró mirando el horizonte. «¿Sigues oyendo la voz, Narel?» «Sí», respondió, «pero ahora la reconozco. Ya no mando a mi corazón a correr por algo que es solo aire moviéndose en la piedra. Cuando llega la saludo, escucho, discierno y elijo. Elijo mi propósito por encima del susto del momento». La ardilla rió y le lanzó una hoja que planeó como un pequeño cometa verde. «Entonces creciste», dijo, «porque crecer no es dejar de sentir miedo, es aprender a caminar mientras el miedo habla bajito». Moraleja: el miedo muchas veces es un eco de nuestros propios pensamientos. Si cambias lo que te dices, cambia lo que te responde el mundo. No todo lo que retumba en tu mente es verdad. El eco amplifica, no define. Cuando dejas de huir y pones nombre a lo que sientes, recuperas el timón. No necesitas un bosque sin sombras para vivir en paz. Basta con un corazón que elija la luz, aun cuando el eco diga lo contrario. Recuerda, si repites dudas, volverán dudas. Pero si eliges sembrar confianza, propósito y gratitud, la vida entera te repetirá esa melodía. El eco no inventa, solo devuelve. Elige bien lo que le entregas, y tu mundo resonará con esperanza. Gracias por quedarte hasta el final de esta fábula. Si esta historia tocó algo en tu interior, no estás solo. A veces todos escuchamos ecos que no sabemos cómo callar. Hoy aprendimos con Narel que no se trata de callarlos a la fuerza, sino de enseñarles a hablar con verdad. En Fábulas con Propósito creemos que cada historia es una brújula para el alma. Si quieres más relatos que te acompañen en tu camino, suscríbete ahora, dale like y comparte este video con alguien que necesite recordar que no todo miedo es un monstruo. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido un sentimiento parecido, y si te quedaste con ganas de otra historia, te invito a ver el siguiente video en pantalla. Nos vemos en el próximo capítulo.